Buenas tardes para todos. Buenas tardes a los estudiantes de la Universidad de Magdalena. Buenas tardes a nuestros estudiantes Unisimón. Buenas tardes, doctora Susana Marlés. Buenas tardes, doctora Melina. Quiero darles la bienvenida a todos, agradecer por este espacio, agradecer por participar pues, en este espacio tan importante que la Universidad Simón Bolívar y la Universidad de Magdalena han creado para pues, sus estudiantes con el objetivo de fortalecer esas competencias y conocimientos. Entonces, de verdad, muchas gracias por sacar espacio para ser parte de este evento académico. Muchísimas gracias, doctora Susana Marlés, doctora Melina, doctora Giovanna. Mil gracias, doctora Giovanna, como directora del consultorio jurídico de la Universidad de la Universidad del Magdalena. Gracias por aceptar esta participación. Todo lo hacemos pensando en nuestros estudiantes. De verdad es muy grato poder tener este tipo de eventos académicos con ustedes. Le damos la bienvenida por parte del consultorio jurídico, pues extiendo unos saludos de parte de la doctora Yusmar, que en este momento no puede hacer presente en el evento, pero extendemos agradecimientos y saludos a todos los presentes, a la doctora Susana, a la doctora Melina, la doctora Giovanna. Entonces, bienvenidos a todos, bienvenidos a esta clase espejo organizada por las dos universidades. Tenemos a la docente Melina Quintero Sánchez, ella es docente del área de Derechos Humanos del Consultorio Jurídico de la Universidad del Magdalena, y la doctora María Susana Marlés Herrera, que es docente asesora del programa de asistencia legal a población con necesidad de protección internacional y víctimas del conflicto armado ALPOS del Consultorio Jurídico de la Universidad Simón Bolívar. Me complace presentarlas nuevamente, pues y ya sin más preámbulos, quiero darles la bienvenida, agradecimientos a los estudiantes de las dos universidades, y dejo abiertos los micrófonos para poder dar inicio a la clase. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Yuri. Muy buenas tardes, doctora Melina. De verdad es un honor para nosotros tener la posibilidad de compartir un espacio académico tan importante entre las dos universidades, la Universidad Autónoma del Magdalena y la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta. Efectivamente, yo creo que son espacios donde podemos, entre los profesores y nuestros estudiantes, empezar a construir ideas, conceptos y ante todo alianzas, filosofías frente a la atención, la consideración, la importancia que conlleva el trabajar con personas y mucho más desde los programas de derecho particularmente. Entonces, como ciencias sociales, como ciencias humanas, como ciencias jurídicas, creo que estos son espacios de vital importancia para nosotros. Doctora Melina, es un placer compartir con usted esta tarde este espacio. Doctora Yuri, infinitas gracias a la doctora Yusmar y a ti por permitirme ser parte del proceso. No sé si la doctora Melina quiere hacer unas palabras y damos inicio formal a la clase espejo. Buenas tardes a todos y a todas. Doctora Yuri, doctora María Susana, es un placer saludarlas. A todos los estudiantes que se encuentran de diferentes universidades también les extiendo mis saludos. Un placer estar aquí. Es un honor también porque efectivamente estos escenarios son importantes para la construcción, como bien lo decía la doctora María Susana, de nuevas filosofías que nos permitan a nosotros dentro del aula de clase y dentro de este tipo de escenarios conocer lo que en realidad pasa con referencia a todo lo que tiene que ver con la violencia basada en el género, que sigue siendo un fenómeno que afecta e impacta negativamente dentro de la sociedad en diferentes escenarios. Entonces, bueno, un honor para mí estar aquí. Muy bien, entonces si les parece, damos inicio ya formal. La clase espejo en el día de hoy está titulada como Género desde el enfoque diferencial, el conflicto armado y la ley de víctimas. Entonces yo me voy a permitir presentar, en este caso personalmente, yo quise trabajar en
el ejercicio desde el enfoque diferencial. Permítanme, coloco en modo presentación. Agradezco me confirmen que están viendo la presentación, por favor. Sí, señora. Perfecto. Entonces voy a cerrar cámara para que sea como más amable el ejercicio. Muy bien. La Universidad Simón Bolívar, la sede de Cúcuta particularmente, lleva trabajando más de un año ya en el proceso de incluir desde siempre el enfoque diferencial en la atención de nuestros usuarios a partir de nuestros estudiantes, y nosotros como profesores definitivamente desarrollar todas las actividades académicas desde el reconocimiento de las personas que, me permiten, entre comillas, son diferentes, y especialmente desde el tema de género. Género visto no solamente desde la mujer, incluir, por supuesto, a los hombres, y definitivamente también incluir en ello la comunidad o población con identidad y orientación sexual diversa. Allí estamos todos, allí cabemos todos, y especialmente si lo hacemos desde el enfoque diferencial. Nosotros como academia, nosotros como profesores, con nuestros estudiantes, particularmente en la Simón Bolívar, yo tengo un grupo de investigación de estudiantes, un semillero, y el semillero tiene su bautizo en el nombre de Semillero de Investigación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Desde esta construcción colectiva, tenemos dos grandes preguntas, problemas que nos hacemos permanentemente para desarrollar acciones, generar indagaciones, investigaciones, y definitivamente tener un diálogo cotidiano en nuestro quehacer, permanentemente, desde estas dos grandes preguntas. ¿Cómo construir escenarios de diálogo pedagógico político para que nuestros estudiantes fortalezcan capacidades en la identificación de conflictos sociales? Ustedes dirán, bueno, escenarios de diálogo. Definitivamente nosotros, los profesionales de las ciencias sociales, humanas, jurídicas, particularmente desde el derecho, sí o sí deben todo el tiempo generar espacios de diálogo. Me permiten que lo digan como deben porque yo no soy abogada, yo soy politóloga. Entonces, para mí ha sido un honor aprender de mis estudiantes, de mis colegas profesores, muchísimas elementos, herramientas, esencias, ideas desde el derecho. Entonces, ese escenario de diálogo, porque tratamos con personas, yo me atrevo a decir que es un escenario pedagógico político. El tema político, ¿por qué lo incluyo? Tiene un sentido. El sentido que le doy desde lo político es que definitivamente toda acción humana tiene una decisión política. Toda toma de decisiones de personas tiene una afectación política. Porque finalmente el ejercicio de la política, más allá de un partido, más allá del seguimiento a un caudillo político, es la toma de decisiones para poder ejercer la ciudadanía. Entonces, desde esos elementos, los profesores con nuestros estudiantes debemos fortalecer esas capacidades e identificar conflictos sociales. La segunda gran pregunta es cómo lograr la construcción de soluciones a esos grandes conflictos sociales acordes al contexto y al entorno social, en procura de la defensa de la totalidad de los ciudadanos sin distinción, sin distingo alguno. Esas dos grandes preguntas, entonces, es como el marco del ejercicio académico que particularmente en la Universidad Simón Bolívar desarrollamos. Uno de los grandes problemas a los cuales nos vemos enfrentados todos como ciudadanos y ciudadanas en Colombia, hoy más que ayer, y ojalá un poco menos que mañana, no sé, es la deshumanización. Incluso desde la academia en ocasiones nos deshumanizamos.
Hay demasiada información, hay demasiada exigencia, no exigencia en calidad académica, sino en exigencia de resultados. Entonces, mayor número de estudiantes, que todos, absolutamente todos, saquen unos excelentes promedios. Las familias les piden a sus hijos, deben ser el mejor de los mejores de los mejores. Investiguen, lean, 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 lean. Y fuera de eso hay un bombardeo permanente en las redes sociales, en cualquier medio masivo de información, noticieros, prensa, radio, revistas, y más ahora que estamos en el tiempo de la pandemia, que nos obligó a quedarnos en casa. Definitivamente pareciera que ya ese contacto humano que antes existía, pero parecía que no valoráramos mucho, hoy ya ni siquiera lo podemos realizar de manera libre, de manera tranquila. Yo soy muy kantiana y hay una frase que me encanta de Kant respecto a la deshumanización. O el género humano va en regresión a lo peor, o está en continuo progreso a lo mejor, o bien permanece en eterno estancamiento. En ocasiones decimos, somos humanos, somos ciudadanos, somos personas, pero no sabemos realmente si lo hacemos de manera consciente o lamentablemente estamos perdiendo como esa capacidad de reconocernos primero nosotros mismos como personas, como seres humanos, limitados, finitos, falibles, que nos equivocamos permanentemente, o de verdad podemos mirar al otro, a la otra, también como persona, como ser humano. Otro elemento, y a mí particularmente también me gusta un exponente de una profunda preocupación por el tema de la educación y de manera particular la educación popular, no la educación élite, no la educación de pronto donde nosotros, los profesores y los estudiantes de las diferentes universidades, sin darnos cuenta, somos parte de esa élite que logra acceder al conocimiento científico o riguroso. Freire manifiesta, la deshumanización es la consecuencia de la opresión. Afecta a los oprimidos y a quienes oprimen. Los oprimidos en reacción contra los opresores, a quienes idealizamos, desean convertirse a su vez en opresores. Es una gran contradicción. Desafía al oprimido proponiéndole una nueva fórmula de transformarse en los restauradores de la libertad de ambos. De esta forma, debería nacer un hombre nuevo que supere la contradicción. Ni opresor ni oprimido, un hombre libre humanizándose. Yo creo que uno de los elementos más fundamentales de la educación, del ejercicio académico y ya de nuestros jóvenes en consultorio jurídico, en esa relación interpersonal con sus usuarios, futuros clientes, desde un desarrollo muy cercano como profesionales, en un diálogo permanente con personas, debe ser muy libre. El conocimiento debe liberar, el conocimiento debe humanizar, el conocimiento debe dar elementos para una interrelación humana profunda, respetuosa y digna, autónoma también. Es cuando entonces se involucra el concepto enfoque diferencial. ¿Qué es el enfoque diferencial? Es un método de análisis, algo que no es complejo, es más, que muy probablemente todos los hacemos o lo practicamos, si me lo permiten, de manera cotidiana. Yo voy a salir a tomarme un café, yo voy a salir al banco, yo voy a hacer mercado. ¿Qué mercado voy a hacer? Ah, no, voy a hacer mercado de fruta, voy a hacer mercado de jabones, voy a hacer mercado de granos. Con base en eso, yo planeo, yo identifico
¿A dónde voy? Si voy a la plaza de mercado, probablemente no lleve tacones, no me lleve la blusa de seda, más bien elijo un pantalón fresco, una camiseta fresca de algodón, me voy en zapato planito, en tenis. Eso es enfoque diferencial. Obviamente de manera muy sencilla. Cuando yo trabajo con personas, obviamente, en ese momento es cuando el enfoque diferencial tiene una mayor relevancia. Es una guía para actuar. ¿Con quién? Con las personas. ¿Desde quién? Desde las personas. Porque yo lo primero que hago en el enfoque diferencial, su nombre mismo lo dice, es reconocer las diferencias. ¿Para dónde? ¿Con quién? ¿Cómo son? ¿Cómo podría yo realmente lograr mínimos de confianza que me permitan conseguir una relación tan profunda, así sea de muy corto plazo, pero profunda, que me permita entender, escuchar la personita que llega al consultorio, la persona que requiere de mis servicios como profesional, ¿quién es? Y si yo respeto su identidad, en ese momento ya logro, he avanzado más de un 50% en esta relación. Y más aún cuando hay una infinita diversidad humana. No necesariamente las grandes diferencias están en que somos blancos o negros, gordos o flacos, altos o pequeños, ricos o pobres. Esas son como las diferencias que uno pudiese ver de manera muy rápida. Pero la diversidad humana significa muchísimos otros elementos. Y cuando yo logro avanzar paso a paso en reconocer las diferencias de esta diversidad humana, garantizo el principio de equidad. Los derechos humanos tienen tres grandes principios: la igualdad, la equidad, la justicia, son cuatro, y la libertad. Esos cuatro elementos confluyen para hablar de derechos. En este caso, el enfoque diferencial tiene en cuenta la igualdad, la diversidad, obviamente la libertad y, por supuesto, todo esto encaminado a la justicia, al cumplimiento de la razón de ser de nuestros futuros profesionales del derecho. ¿De qué parte el enfoque diferencial? El enfoque diferencial parte de enunciar: todas las personas son titulares de derechos. Es decir, todos son iguales frente a la ley y la Constitución. Asume que la vulneración de los derechos tiene un impacto distinto, diferente. Por eso deben existir diferentes formas de atención de acuerdo a la persona, a las personas afectadas. Estas son dos grandes reglas del enfoque diferencial que generan equilibrio. Todas las personas son titulares de derechos y la vulneración de esos derechos tiene un impacto diferente. ¿Por qué es importante? Si yo tengo claro que el enfoque diferencial no es más allá de reconocer en la persona que tengo al frente quién es, cómo pudiese ser esta persona, y que para ella la vulneración de uno de sus derechos significa algo muy particular, diferente a otros, es cuando yo empiezo a entender que no hay distinción entre sexos, hombres o mujeres, que no debe haber distinción por las edades, ni por el desarrollo en que las personas se encuentren, que no excluye por el nivel de formación o educación que se tenga.
mucho menos, muchísimo menos, si la persona además es una persona con discapacidad y jamás considera un problema la pertenencia étnica, que también hay que identificarla. Es muy diferente trabajar con comunidades afro, con pueblos indígenas, con raizales, con gitanos, técnicamente rom, palenqueros o zambos, porque todas esas etnias existen en Colombia. Y a veces no lo conocemos, ignoramos este tema y metemos como en una bolsita a todo el mundo cuando nuestro lenguaje, cuando nuestra postura corporal, incluso para el otro, para la otra, puede generar rechazo. ¿Cómo actúa? El enfoque diferencial, ya en la práctica, que permite identificar las características que comparten las personas. Es como cuando uno en una investigación académica dice, vamos a caracterizar nuestra población sujeto de intervención. Yo caracterizo. ¿Por qué? Porque cuando yo caracterizo, cuando yo me acerco a cómo son, puedo potenciar las diferencias y nosotros como consultores jurídicos, como estudiantes, como profesores, podemos en ese momento materializar el goce efectivo de los derechos. Además, el enfoque diferencial visibiliza que hay colectivos sociales, individuos, que han sido discriminados, excluidos, que nos han educado bajo esos parámetros por un grupo hegemónico. Ustedes dirán, bueno, ¿cuáles serían los grupos hegemónicos? Yo me permito plantear varios. Aquellos que tienen poder económico, que tienen dinero, que pareciera que en sus bolsillos hay mucha plata, fácilmente pueden decir, mire, qué pena, déjenme pasar en la fila porque es que yo sí tengo afán y tengo compromisos y voy a hacer una transacción, no es 100,000 pesitos, no voy a pagar la luz con 50,000 pesitos, sino que voy a hacer una transacción de millones de pesos. Y uno ve efectivamente que el gerente o la gerente del banco corren mientras uno lleva 1 hora, 2 horas, pidiendo que por favor las personitas que nos pueden atender nos atiendan. Allí hay poder. Hay un grupo hegemónico, el dinero. Pero yo también le digo a mis estudiantes en clase, ustedes, como estudiantes universitarios, futuros abogados, son un grupo hegemónico, son un grupo élite. ¿Por qué? Porque tuvieron la oportunidad de estudiar, porque están sentados, bueno, físicamente en este momento no, pero sí están sentados en la universidad. Ya van en un 7º, 8º, 9º, 10º semestre. Ya están a portas de tener una tarjeta profesional, ya están a portas de ser abogados, de ser muy probablemente excelentes juristas, y eso les da poder. El poder de discernir, demandar, denunciar, requerir, exigir derechos propios y muy probablemente de muchísimas personas. Eso es un grupo hegemónico. Y de pronto uno, como profesional, mira por encima del hombro al joven, la joven, a la persona, hombre o mujer, que a duras penas pasó por la escuela básica primaria. Porque no sabe hablar, porque no se sabe comportar, porque qué pereza. A ver, entonces nos convertimos también nosotros en ese grupo humano con algún tipo de poder que discrimina, excluye. Porque, a ver, ¿cómo voy a invitar yo a Teresita cuando Teresita no sabe ni hablar, no se sabe comportar, no sabe coger los cubiertos en un restaurante caro o fino? Entonces,
El enfoque diferencial lo que nos permite es visibilizar, por ejemplo, estoy colocando ejemplos, este tipo de discriminación. ¿Para qué sirve? El enfoque diferencial también da elementos para mostrar cómo hoy en Colombia, lamentablemente, se ha recrudecido la violencia, se ha recrudecido, se ha incrementado la violación de derechos humanos a colectivos sociales históricamente discriminados. Los que estamos hoy presentes en este encuentro, finalmente tenemos un computador, tenemos un celular, estamos estudiando, somos los profesores, estamos trabajando, estamos generando ingresos para nuestras familias. Y resulta y pasa que muchísimas personas les tocó dejar sus estudios, renunciar, comillas, temporalmente a sus sueños, porque la violencia social existe, la pandemia hizo perder muchos trabajos, y una cosa muy distinta era tener lo del transporte para ir a la universidad, acceder a la biblioteca, a los equipos de las universidades, y hoy en casa no tenemos un equipo computador, mucho menos un equipo celular que aguante la plataforma Teams, que aguante una plataforma Moodle para llevar a cabo actividades académicas. Entonces, el enfoque diferencial como proceso, como guía, como método, nos permite visibilizar este tipo de momentos y de afectaciones. También demuestra las dificultades y resistencias culturales en el reconocimiento y aceptación de las asimetrías, desigualdades, vulnerabilidad de los y las diferentes. Hay un fenómeno que nosotros como Universidad Simón Bolívar lo hemos mirado con muchísimo respeto y preocupación. Y no es un fenómeno muy común, pero se da. En ocasiones, yo me imagino que sucede lo mismo en la Universidad del Magdalena. Yo he hablado con mi hija que estudia en la Universidad Nacional, bueno, y demás, y me dicen, no, Susana, así pasa. A veces tenemos compañeros, estudiantes, que preguntan mucho, no entienden, les cuesta avanzar al mismo ritmo de los demás y se da matoneo entre los mismos grupos. Porque son personas distintas, porque les cuesta la digitalidad, le cuesta el ingresar a una plataforma, el abrir un documento, un video, el contestar una tarea, una lección, en responder un cuestionario, les cuesta. Entonces, esa resistencia de ser solidario, ser amigable, de poder tener la capacidad de escuchar a los demás porque son distintos a mí y a la mayoría, también el enfoque diferencial lo permite desarrollar. Hablando específicamente de género, hay dos elementos que siguen vigentes. A pesar de que se habla de la reivindicación de derechos de las mujeres, incluso desde la época griega, si ustedes me lo permiten, desde los romanos, allí se visibilizaba algo del reconocimiento de derechos en igualdad de condiciones con los hombres. Pero todo esto tienen como dos vocablos que siguen vigentes: el androcentrismo y el patriarcado. El androcentrismo es una corriente ideológica, si ustedes me lo permiten, hasta filosófica, donde el hombre, como sexo, el hombre, lo masculino, es el eje del universo. Es la única posibilidad de conocimiento de verdad y de decisión posible. Ustedes dirán, tampoco. Pero yo los invito muy cariñosamente a revisar, y más los jóvenes hoy en día, que tanto pregonan la libertad. ¿Hasta dónde
nuestros discursos, nuestras actuaciones, siguen siendo sometidas a lo que los hombres jóvenes establezcan en términos de amistad y ni hablemos en términos de relación de pareja. Es bien complejo. Sigue siendo el eje a partir del cual todos y todas nos movemos. Y el patriarcado, literalmente lo dice allí, es el gobierno de los padres hombres, sistema en el que los varones dominan las mujeres. Yo quiero como aclarar algo. No se trata de ser feministas, de ser activistas, de que nos llamen feminazis, si ustedes me lo permiten, que para mí es una palabra muy dura, muy cruenta, es agresiva, es violenta. No se trata de enarbolar una bandera pareciera en contra del otro sexo. No, de eso no se trata. Al contrario, se trata de que hombres y mujeres reconozcamos que el androcentrismo existe y que el patriarcado existe. Y la palabra que todos manejamos de manera muy rápida y a veces común, el machismo. Entonces, es que un hombre borracho se ve terrible, pero es hombre, y ya. Es que si un hombre se acuesta con 10 mujeres, pues tenaz, pero es hombre. Pareciera que las mujeres, si nos emborrachamos, además de vernos mal, es un escenario y una escena perversa, extraída de los cabellos. Y si una mujer tiene o ha tenido relación sexual con 10 hombres, no, pues esa señora ya no es ninguna señora, sino que es una señora dudosamente dama de bien. Entonces, des en cuenta que efectivamente estos dos conceptos siguen hoy, siglo XXI, vigentes. Opciones. Rehumanizarnos. Hay dos investigadores, filósofos, lingüistas, Richman y Noam Chomsky. Richman dice, la mesura tiene que ver con el tiempo, entendido el tiempo, como el lapso para pensar en lo que hacemos y evaluar las posibles consecuencias de nuestros actos. Reitero, muchas veces sin querer, sin la más mínima intención, agredimos, discriminamos, excluimos. Y Noam Chomsky dice, la enseñanza, la academia, la educación, debe inspirar a los estudiantes a descubrir por sí mismos, a cuestionar cuando no estén de acuerdo, a buscar alternativas si creen que existen otras mejores, a revisar los grandes logros del pasado y aprenderlos porque les interesen. Nosotros en las universidades seguimos un pensum, materias electivas, hay bienestar universitario, que el tema de la pandemia pues nos cerró muchas puertas, ¿cierto? Pero finalmente hay una diversidad. Entonces, a mí me gusta la línea de los derechos humanos, a otros les gusta la línea del derecho laboral, derecho comercial, derecho de familia, derecho civil, derecho médico, toda la diversidad de posibilidades. Y ya. Y resulta que, ¿dónde están las personas? Ese famoso iusnaturalismo, que es el contrapeso al iuspositivismo, entendido desde mi humilde saber y entender como esa balanza que nos permite leer, respetar lo dicho,
la exegesis de la norma, pero leerlo en procura o desde el imaginario de la persona, personas que acuden a nosotros, en este caso como consultorio jurídico, pero en un futuro muy cercano a todos ustedes como abogados ya profesionales. Me permití traer una imagen de Mafalda, soy fanática de Quino, y dice, prohibido pisar el césped. Y Mafalda hace una pregunta, ¿y la dignidad no? ¿Y a qué se refiere con el tema de la dignidad? La dignidad, reitero, yo soy muy kantiana, me perdonan, pero el personaje tiene su toque. Kant dice, la dignidad no debe ser confundida con ninguna cosa, con ninguna mercancía, dado que no se trata de nada útil, ni intercambiable o provechoso. Lo que puede ser reemplazado y sustituido no posee dignidad, sino precio. Este es un llamado kantiano muy fuerte. Las personas y su dignidad, los seres humanos y su dignidad, no son mercancías. Y finalmente dice él que esta dignidad se soporta en la autonomía, fundamento de la dignidad, de la naturaleza humana y de toda naturaleza racional. Cuando hablamos del enfoque diferencial y cuando hablamos de género, y cuando ese género es mujer, hombre y toda la población con identidad y orientación sexual diversa, es cuando entendemos que las personas somos profundamente hermosas desde la diferencia. Y que cuando llegamos a entender, a acercarnos a esas diferencias, es cuando definitivamente, creo yo, nuestras universidades han logrado el objetivo final, particularmente en nuestros pregrados, que es formar personas, avanzar con las personas que llegan a nuestros primeros semestres y en décimo ya están a puertas de ser formalmente profesionales en un área de la ciencia. Y la ciencia definitivamente debe soportarse en la dignidad, en la humanidad. De otra manera, el conocimiento no tiene sentido. Yo llego hasta allí. Traté de ser muy respetuosa con los 30 minutos que me correspondían para darle paso entonces a la doctora Milena, que ya le corresponde a ella su presentación. Muchas gracias. Gracias, doctora María Susana. Bueno, mi nombre es Melina, pero bueno, no importa. Disculpas. No se preocupe. Muchísimas gracias por su intervención. Yo pues me voy a permitir compartir pantalla con ustedes. Y yo voy a hablarles, pues ya mi compañera habló un poco sobre todo lo que tiene que ver el enfoque diferencial, cómo opera, cuál es la necesidad del enfoque diferencial. Yo les voy a hablar sobre lo que es el enfoque diferencial y cómo se debe aplicar a las víctimas del conflicto armado en Colombia. La violencia de género en el conflicto armado en Colombia, en conjunto con una estudiante llamada María Victoria Tapia, hemos investigado cómo operó toda esa violencia de género como patrón de macrocriminalidad por los grupos armados al margen de la ley. Actualmente, dentro del registro de la unidad de víctimas, Colombia tiene más de 9 millones de víctimas, de las cuales el 48.8% son mujeres, coronando los delitos sexuales como los de mayor ocurrencia y de menor reconocimiento. Existen también un total de 3.666 víctimas LGTBI. El orden del bien jurídico afectado es de 33.000 víctimas de delitos contra los delitos de la libertad, contra la libertad y la integridad sexual.
13.000 lesiones físicas, 15.000 lesiones personales psicológicas que se registraron contra esta población dentro del marco del conflicto armado. Más adelante vamos a ver cómo no se está aplicando este principio de enfoque diferencial que se encuentra contenido dentro de la Ley 1448 del año 2011, para que las víctimas, o más bien dentro del proceso de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, en especial las mujeres y los miembros de la comunidad LGTBI. Las mujeres víctimas en la guerra, en el conflicto armado alrededor del mundo, reconocidas pero no reparadas. Las mujeres víctimas como tal dentro del conflicto armado colombiano han sufrido una serie de vejámenes a todos sus derechos y el cuerpo de la mujer lleva como tal esas marcas de la guerra. Conforme a las cifras arrojadas por la primera encuesta de prevalencia de violencia sexual en contra de las mujeres dentro del contexto del conflicto armado colombiano, realizada por la Casa de la Mujer e impulsada por Oxfam en 2010, se estimó que el 82% del total de las mujeres fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual. Y muchas mujeres de estas no denunciaron los hechos como tal. ¿Qué es lo que pasa dentro de las mujeres o dentro de estas comunidades? Pues es una verdad a voces que el conflicto armado se perpetró en todas las zonas rurales de Colombia. Por lo tanto, por lo general, la mayoría o el universo de víctimas que tenemos no tienen altos niveles de escolaridad. Además, la mujer fue sometida a una cantidad de violaciones de sus derechos humanos precisamente porque esa violencia basada en el género fue un patrón de macrocriminalidad. Van desde delitos contra la libertad y la integridad sexual hasta sus despojos de tierras, el asesinato de sus compañeros permanentes o esposos, el asesinato de sus hijos varones, como un mecanismo que utilizaban estos grupos armados para que la mujer estuviera sola y tuviera que desplazarse desde el lugar donde estaban y dejando sus tierras como tal. Derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Los derechos sexuales son parte de la mujer, están inherentes a nosotros, a nuestro cuerpo, son de vital importancia y son protegidos por todos estos organismos internacionales y por todas las normas internacionales y nacionales, la Constitución Nacional también, y tienen una relevancia y una especial protección. Reparación integral para las mujeres víctimas del conflicto armado. Ahí sí me voy a detener un poco porque yo les quiero mostrar qué es lo que está pasando en realidad con las víctimas del conflicto armado en Colombia, sobre todo con las mujeres y la comunidad LGTBI. El artículo 13 de la Ley 1448 del año 2011 señala que el enfoque diferencial es un principio de esa ley de reparación y por lo tanto debe ser aplicado teniendo en cuenta pues todas las circunstancias especiales y todas las diferencias que cada individuo tiene y cómo ese individuo fue afectado por esos hechos victimizantes. La mujer dentro del conflicto armado no solamente fue víctima de cuestiones físicas, sino también de cuestiones psicológicas, de afectaciones a su psiquis, y es importante que exista ese acompañamiento social, psicológico por parte de las instituciones, pues para que ellas puedan superar las consecuencias, las secuelas de esa guerra que, pues como lo dije en el principio, llevan en su cuerpo, en su mente como tal. Para que exista un verdadero cambio en la relación con el Estado, víctimas, es necesario que se deje a un lado la normalización de esa violencia basada en el género y se entienda que para que las mujeres puedan superar su condición de vulnerabilidad y todas estas consecuencias que sufrieron con ocasión de la guerra, deben tener una reparación integral. Pero esa reparación integral no debe ser solamente la que establece la ley como tal, sino también en aplicación de ese enfoque diferencial. No solamente por parte de la unidad de víctimas como entidad encargada de realizar toda la ruta de reparación, sino también por parte de la justicia y miembros de la sociedad. Muchas veces nos encontramos dentro de consultorios jurídicos, y ya ahí sí hablo desde la experiencia, desde casos que hemos tenido, en donde
Le hemos solicitado al juez de tutela que por favor ampare los derechos fundamentales de una víctima del conflicto armado mujer que tiene unas condiciones especiales, que hay que aplicar un enfoque de género y podemos ver cómo no se aplica por parte de los operadores de justicia ese enfoque diferencial, precisamente porque no se reconoce todo lo que tiene que ver con la violencia basada en el género, además que de alguna manera nuestras instituciones han normalizado lo que es esa violencia basada en el género y no han creado ni se han preocupado por mejorar las rutas de atención. Esterilización forzada. ¿Por qué hablo aquí de la esterilización forzada? Porque dentro del contexto del conflicto armado colombiano se tiene la resolución 1084 del año 2015, dice que los hechos victimizantes susceptibles de indemnización pues son el desplazamiento forzado, el homicidio, los delitos contra la libertad y la integridad personal, los delitos sexual, de contenido sexual. Sin embargo, notamos que se entiende como delitos contra la libertad y la integridad sexual solamente todo lo que tuvo que ver con el abuso y el acceso carnal violento, dejándose por fuera otros delitos de contenido sexual que sí ocurrieron dentro del marco del conflicto armado, como cuáles, por ejemplo, como los establecidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma, que serían la esterilización forzada, el embarazo forzado, la prostitución forzada. Es decir, nuestro ordenamiento jurídico penal establece unos delitos contra la libertad y la integridad sexual y establece también unos delitos contra el derecho internacional humanitario. Sin embargo, en aplicación de la Ley 1448 del año 2011, solo se tiene en cuenta los hechos victimizantes como delitos contra la libertad y la integridad sexual, dejándose por fuera los otros delitos de contenido sexual que están establecidos en el Estatuto de Roma. Esto dificulta que exista una verdadera reparación integral con aplicación del principio del enfoque de género para estas mujeres. ¿Qué se ha visto dentro del conflicto armado colombiano? Que sí existieron otro tipo de delitos de contenido sexual, como fue la esterilización forzada. En Colombia, la esterilización forzada dentro del marco del conflicto armado se ha caracterizado por poseer unos criterios de valoración cuestionables. ¿Por qué digo que son cuestionables? Porque esas mujeres que sufrieron esos delitos contra la libertad y la integridad sexual no son tenidos en cuenta como delitos de contenido sexual, sino como lesiones personales. Ya de ahí tenemos un total error y una total distorsión de lo que representa esos hechos victimizantes. Si una mujer, si de verdad se quiere progresar y se quiere avanzar en las rutas de reparación integral dentro del conflicto armado, se debe considerar el testimonio de la víctima y adaptar esa ruta de reparación integral a los hechos victimizantes que ellos sufrieron. No es concordante bajo los principios del Estado Social de Derecho ni bajo las normas internacionales que mujeres que fueron esterilizadas de manera forzada o que sufrieron otro tipo de delitos de contenido sexual sean reparadas por lesiones personales físicas. Eso no está bien y no se puede dar dentro de este Estado como tal, y es obligación del Estado crear herramientas para esas mujeres para que efectivamente accedan a una verdadera ruta de reparación integral. La esterilización forzada como tal constituye el quebrantamiento de múltiples instrumentos de derecho internacional, como es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración de los Derechos Humanos y el principio de consentimiento informado. Ley 1448 del año 2011. Esta ley consagra pues una serie de garantías, de prerrogativas para que las víctimas superen su condición de vulnerabilidad. Es el acompañamiento que le hace el Estado a todas las víctimas del conflicto armado que se encuentran registradas o inscritas dentro del Registro Único de Víctimas. Esta forma de reparatoria es un avance que tiene el Estado. Efectivamente, pues aplaudimos y celebramos la creación de esta ley porque representa el reconocimiento de todas las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, tiene un tejido débil en el sentido que ya yo he explicado anteriormente, y es, por ejemplo, cuando leemos todo lo que tiene que ver con las resoluciones y la aplicación del enfoque diferencial,
pues notamos que no cumple con los principios y no cumple también con las garantías y libertades que deben concedérsele a las víctimas del conflicto armado, en especial las mujeres y los miembros de la comunidad LGTBI. Principio de enfoque diferencial en la ley de víctimas. El principio de enfoque diferencial, como ya lo dije, pues reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, de género, orientación sexual y situaciones de discapacidad. Por tal razón, las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral que establecen en la presente ley contarán con dicho enfoque. Esto es un principio que está reconocido por la ley y que, tal como lo acabo de leer, todas estas rutas de atención tienen que reconocer y tienen que aplicar el principio de enfoque diferencial. El Estado ofrecerá garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos de mayor riesgo de las violaciones contempladas en el artículo 3 de la presente ley, como mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y víctimas de desplazamiento forzado. Sobre este punto quiero hacer un énfasis, y es que, por ejemplo, cuando se habla de esas medidas de protección, no se puede quedar netamente en la ley. Tenemos que avanzar a la materialización de los derechos. Porque ¿qué ocurre en Colombia? Y es que efectivamente hay una serie de garantías, una serie de libertades consagradas en la Constitución Nacional, en otra serie de documentos. Sin embargo, cuando tenemos la ley, cuando nos encontramos y nos enfrentamos a esa realidad, pues notamos que las víctimas, y voy a hablar en este caso puntual, defensores de derechos humanos en Colombia en el año 2020, se coronó como la cifra más alta, como el país con la cifra más alta de asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Entonces es ahí donde nos preguntamos, entonces, ¿cuáles son las garantías que presta el Estado y cuáles son las estrategias que utiliza para que efectivamente estos hechos victimizantes no vuelvan a ocurrir más? Porque es que no se trata solamente de que exista la ley de víctimas, la reparación integral, etcétera. Se trata también de que existan garantías de no repetición, precisamente para que los hechos que dieron lugar a todo este conflicto armado en Colombia y a todas esas víctimas que tenemos incluidas en el registro único de víctimas, pues no vuelvan a suceder. En el auto 382 del 2010 de la Corte Constitucional se observó, la Corte hizo una observación frente a que no se estaba aplicando el enfoque diferencial por cuanto la política pública de atención integral a los desplazados en Colombia era de manera global, era de manera uniforme, se daba un tratamiento integral y no contaba con esa atención diferencial que debía brindársele a todas esas personas, teniendo en cuenta que son grupos de individuos que por su condición de vulnerabilidad son considerados dentro del marco constitucional como sujetos de especial protección. Entonces había una desproporción dentro de lo que estaba contenido en la ley y lo que verdaderamente les pasaba a esas víctimas. Nosotros no podemos considerar, como ya lo había dicho mi compañera María Susana, hay que entender cuál es el actuar del otro, por qué el otro tiene esas circunstancias especiales, etcétera, y entender que pues somos diferentes. Por lo tanto, cuando la política pública de desplazamiento con las personas desplazadas forzadamente lo hace de manera integral, pues ahí viola ya el principio del enfoque diferencial del que tanto pues hemos hablado hoy. El diseño de un enfoque diferencial, dice la Corte, requiere identificar las diferencias de los grupos de especial atención en razón de su mayor vulnerabilidad, como en este caso, por ejemplo, los indígenas, para determinar cuáles diferencias son relevantes y encaminar cambios en la política, que son posibles si se realiza un ejercicio de análisis y en el que se identifican los vacíos existentes en la respuesta estatal. ¿Por qué se identifican esos vacíos existentes? Porque, como ya lo he dicho, no solamente ha existido una falta de aplicación del enfoque diferencial por parte de la unidad de víctimas, sino también por parte de quienes se encargan de administrar justicia en cuanto a las víctimas, mujeres y miembros de la comunidad LGTBI, y en este caso, por ejemplo, en población indígena. Enfoques diferenciales. Entonces aquí podemos encontrar discapacidad, podemos encontrar género, podemos encontrar niños, niñas y adolescentes,
orientación sexual, comunidad LGTBI, pertenencia étnica, comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. La unidad administrativa especial para la atención y reparación integral a las víctimas, en su desarrollo del proceso clasificatorio, pues escucha los hechos que narra la víctima, brinda una atención primaria que la unidad debe proporcionar, y posterior a ese análisis, de acuerdo con lo establecido en el artículo 155 de la Ley 1448 del año 2011, se determina si son o no extemporáneos y se encasillan en un tipo penal afín, esto bajo parámetros poco desarrollados en el acto administrativo y una inexistente asistencia multidisciplinar. ¿Por qué me atrevo a afirmar lo anterior? Porque, como ya lo dije, frente a los delitos de esterilización forzada que ocurrieron en el departamento del Magdalena, si bien es cierto que la unidad para las víctimas se encargó de escuchar a estas mujeres, lo que hizo fue que encasilló el tipo penal a un delito afín, el cual era delitos contra las lesiones personales. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando tú encasillas, o tú como autoridad o como entidad estatal encasillas un delito de contenido sexual en unas lesiones personales, ya de entrada estás revictimizando a esa víctima que ha sufrido las consecuencias de la guerra y que está buscando en el Estado una manera de superar su condición de vulnerabilidad y poder ser reparada integralmente. La mujer como víctima en el escenario del conflicto armado interno se puede distinguir por ser, como ya lo dije, una mujer de origen rural o dentro del margen de pobreza. Por ello son más susceptibles de ser revictimizadas, siendo víctimas de delitos no excluyentes entre sí, como el desplazamiento forzado, homicidio de descendientes o ascendientes y los delitos sexuales. Dentro de consultorios jurídicos nosotros hemos atendido víctimas que, además de ser a los que los grupos armados al margen de la ley han realizado violencia basada en el género, asesinándoles a sus esposos, violándolas a ellas y obligándolas a salir con todos sus hijos y sin ningún recurso de sus tierras. Es decir, las despojan de sus tierras, las despojan de todos sus derechos, y es la manera en cómo estos actores armados perpetraban todos sus delitos y sus vejámenes. Yo quiero hacer un estudio de caso porque me parece importante esta sentencia, que es la T-130 del año 2016, en la cual se revela, pues era una persona, miembro de la comunidad LGTBI, con jefe de hogar, quien tiene a su cargo a su madre, tiene una enfermedad llamada VIH y tuberculosis. Él solicita, mediante acción de tutela, el pago de su indemnización administrativa contenida en la Ley 1448 del año 2011. Sin embargo, el juez de primera instancia y el juez de segunda instancia no tuvieron en cuenta la aplicación del principio del enfoque diferencial y negaron la acción de tutela. Es decir, no consideraron las circunstancias especiales en las que se encontraba esta persona. La Corte Constitucional revisó el caso, interviene y revoca todas las decisiones anteriores y concede al actor las garantías suficientes para el acceso a su reparación administrativa. Esto es, a propósito, bueno, de esto que acabo de comentar, es algo que nos encontramos mucho en consultorio jurídico, y es que los jueces también no están preparados o todavía no están avanzando frente a esa teoría de juzgar con perspectiva de género. Y es importante que desde las aulas de clase, pues quienes nos encargamos de analizar todo este tipo de fenómenos sociales, pues construyamos y le expresemos esto a nuestros estudiantes para que entiendan la necesidad de aplicar el enfoque de género y el enfoque diferencial dentro de las decisiones que tomamos, sobre todo si estamos prestando un servicio público. En el caso anteriormente expuesto se vislumbra cómo los operadores de justicia tienden a aplicar la norma que sustentan las garantías de un individuo con particulares diferentes de manera errónea. En este supuesto, para los administradores de justicia, quienes fallaron en primera y en segunda instancia, no se tuvo en cuenta, la Ley 1448 no se tuvo en cuenta como una disposición que constituyera un motivo fundante para abarcar todas las necesidades del actor.
Es decir, que aun cuando la persona se encontrara en un alto grado de vulnerabilidad, estos consideraron que el Estado tenía otras prioridades. Las personas víctimas del azote de la violencia se ven forzadas a revivir su calvario al seguir una ruta de acción incapaz de resarcir sus pérdidas siendo revictimizadas, lo que ya hemos hablado. La víctima se encontró frente a unos hechos victimizantes, a unas situaciones dolorosas, porque la situación que marca nuestro conflicto armado fueron situaciones lamentables, dolorosas, y por lo tanto debemos solidarizarnos con las víctimas. Pero además de eso, la víctima se enfrenta a las instituciones estatales que muchas veces las revictimizan con respecto a lo que ya vivieron y les hacen recordar pues todo ese padecimiento y todo ese flagelo. El Estado, como ya lo he dicho, en la Ley 1448 del año 2011 establece todo un conjunto de acciones, de disposiciones integrales de carácter individual y colectivo en el contexto de la justicia transicional que causa el goce efectivo de la mujer víctima a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sin embargo, lo que nosotros pues hemos visto en la teoría, pues todo está muy bien, pero según lo que yo he narrado acá y según nos consta dentro de los casos que hemos atendido en consultorio jurídico, en la práctica esto no es tan aplicable y es necesario, repito, hacer estos espacios para que se sepa cuál es la realidad que están viviendo las víctimas en Colombia. Yo hice un análisis también de una resolución del año 2017 en la cual fue expedida por la unidad de víctimas, en donde se dio pues toda esta aplicación del principio del enfoque diferencial, además del enfoque de género, como sustento para validar una inscripción extemporánea en el registro único de víctimas de las mujeres que fueron sometidas al proceso de esterilización forzada. Hasta ahí estaría bien toda esa aplicación del enfoque diferencial. Sin embargo, como ya lo dije, en el momento en que fueron incluidas, no fueron incluidas por delitos contra la libertad y la integridad sexual, sino por lesiones personales. El tribunal, paralelamente a esto, el Tribunal de Justicia y Paz, en el transcurso de la audiencia de la Ley 975 del año 2005, pues se formularon 1.426 cargos agrupados en patrones y violencia y criminalidad que arrojan la masiva victimización de la población civil, en donde la violencia basada en el género tuvo 175 víctimas. Se destaca que 9 mujeres, precisamente con las que trabajamos toda esta investigación de esterilización forzada, sujetos pasivos de la violencia basada en el género, fueron sometidos al crimen denominado por el Tribunal de Justicia y Paz como tratos inhumanos, tortura e experimentos biológicos en personas protegidas. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que está pasando, las audiencias que ocurren en Justicia y Paz, no tienen una armonía con el proceso administrativo que siguen las víctimas en la unidad de víctimas. Mientras que estas mujeres esterilizadas de manera forzada fueron reconocidas como víctimas de lesiones personales dentro del marco de la Ley 1448 del año 2011, en el Tribunal de Justicia y Paz fueron reconocidas como mujeres que sufrieron tratos inhumanos, torturas y experimentos biológicos en personas protegidas. Si se dan cuenta, tipos penales totalmente diferentes. La Corte Constitucional, en sentencia 253A de 2012, ha señalado sobre la reparación integral. Esta reparación integral contenida en la Ley 1448 del año 2011 y que se espera que sea la que garantice y la que ayude a la víctima a superar toda esa condición de vulnerabilidad, tiene unas herramientas como la asistencia, la prevención, la protección de la víctima, con especial cuidado aplicativo si este proceso se da sobre sujetos enmarcados en el enfoque diferencial, quien deberá además contar con el acceso a la justicia, la verdad, la asistencia, además de que todo el objetivo es lograr reivindicar la dignidad, esa dignidad de la que nos hablaba María Susana ahora, que fue totalmente desdibujada en el conflicto. Además de que se trata de que la víctima logre desarrollar su plena capacidad existencial. La Ley 1448 del año 2011, como ya lo dije, pues ya tienen todo un tema de régimen regulatorio de las medidas, y el artículo 47 establece que las víctimas de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual recibirán asistencia
médica y psicológica especializada de emergencia. ¿Esto qué nos indica frente a los casos que hemos evidenciado? Y es que, por ejemplo, cuando hay una víctima de producto de delitos contra la libertad y la integridad sexual, se le da una ayuda psicológica de carácter inmediata, una ayuda psicológica especializada. Pero con estas mujeres, todas las que sufrieron esterilización forzada, pues no accedieron a esa ruta de manera inmediata por cuanto fueron consideradas por otros delitos. Eso ya de ahí, enseguida, no se puede observar que a futuro pueda haber una reparación integral, porque desde el principio ya el acto administrativo, aunque contuvo y plasmó todo lo que tiene que ver con el enfoque diferencial, en el momento de hacer el resuelve, pues fue totalmente contradictorio con la motivación del acto. Conclusiones. Colombia tiene el deber constitucional de asegurar a todos los integrantes del Estado, especialmente aquellos que se enmarcan dentro del enfoque diferencial, su derecho a la justicia, a la libertad, a la igualdad, a la paz, dentro de un marco justo como tal, proclamado también dentro de la Constitución Política de Colombia y las normas internacionales. Es deber del Estado implementar estrategias, políticas públicas que de verdad estén encaminadas a lograr la superación de vulnerabilidad que tienen las víctimas del conflicto armado. Ayer leía algo que publicó la Corte Constitucional con referencia a las tutelas y observaba con gran preocupación que las tutelas, que la mayoría de tutelas que se resuelven en juzgados de primera y segunda instancia, se les considera hechos superados precisamente cuando se trata de reparación integral a las víctimas. Nosotros como consultorios jurídicos que llevamos tutelas, que llevamos todo este tipo de acciones encaminadas a reparar a las víctimas del conflicto armado y a que ellas puedan lograr la materialización de sus derechos, notamos que existe una falencia por parte de la administración, de los operadores de justicia, al momento de juzgar con perspectiva de género. A continuación, yo me voy a permitir leerles a ustedes un poco, porque hay un libro muy bueno, que es de la doctora María Concepción Jimeno Presa, que habla sobre qué es juzgar con perspectiva de género. Es una obligación jurídica y en particular una obligación judicial que no colisiona con ninguno de los otros deberes que los ordenamientos jurídicos imponen a los órganos jurisdiccionales. Exige identificar los estereotipos de género discriminatorios que pueden haber ingresado en un proceso judicial de diferentes maneras y neutralizar las consecuencias nocivas para el derecho a la igualdad que hubieran podido generar. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Bueno, doctora Melina, muchísimas gracias. Excelente su disertación respecto a todo lo que significa definitivamente el tema de la justicia, el tema de mirar el sistema mismo desde la visión de género, ¿cierto? Nos hace mucha falta. Hemos avanzado, hemos logrado grandes concesiones, grandes avances, hemos logrado interesantes elementos de inclusión, de reconocimiento de lo que es ser mujer en una sociedad, pero nos falta mucho, nos falta muchísimo. Yo he observado los comentarios, han sido muy bonitos para las dos, nos han felicitado, han considerado que los elementos que hemos logrado dar, su revisión jurídica, la casuística desde un caso concreto y demás, los estudiantes han dicho que, wow, están súper contentos y eso nos alegra mucho a las dos. No sé si le parece, damos como espacio a que nuestros estudiantes pregunten, inquietudes, que sean ellos también los que hablen, porque nosotras ya las dos hablamos
1 hora y 10 minutos, yo creo que ya deben estar un poco pluf. Entonces, no sé, escucharlos, no sé si alguno quiere levantar la manito, por favor. Sí, doctora María Susana, es importante que los estudiantes intervengan porque ellos van a ser los futuros abogados, los futuros jueces, los futuros funcionarios públicos, los futuros litigantes, representantes de víctimas, y pues todo esto que estamos haciendo lo hacemos con mucho amor para ustedes, para el conocimiento de ustedes, para la materialización de los derechos de las víctimas, de las mujeres, y para que precisamente este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir en Colombia. Tiene la mano levantada alguien, puede abrir su micrófono. Oscar David. Buenas tardes. Buenas Gracias tardes. por el contenido de la ponencia, ha sido muy relevante. Doctora Marles, o cualquiera que le considere, en cuanto al enfoque de género, o al enfoque diferencial, perdón, ¿qué capacitación o qué instrumentalización le brindan a los funcionarios para que den una atención coherente y no haya una revictimización? Puesto que desde el momento que van a solicitar eso, información o cualquier tipo de ayuda, pues empezando desde el guardia hasta la persona que los atienda, se presenta una cadena de revictimización. Si te parece, Melina, podemos contestar las dos. No, yo creo que las dos podemos dar herramientas de valor o de juicio con respecto a la pregunta de Oscar David. Yo me permito expresar, yo conocí el enfoque diferencial desde los principios humanitarios que Naciones Unidas contiene. Me explico. Creo que la gran dificultad respecto a que el enfoque diferencial sea un elemento sí o sí infaltable en la institucionalidad para la atención de víctimas de conflicto armado, en este caso conflicto armado interno como el colombiano. Estamos hablando de los años 90 particularmente, que fue cuando se le dio relevancia jurídicamente, incluso se empezó a reconocer de manera formal, exegética, Ley 387, Constitución del 91 para acá, la sentencia T025 y demás. Allí es cuando el enfoque diferencial se vuelve obligatorio para todos los servidores públicos de atención a víctimas, sí o sí. Ahora, que eso signifique que se esté llevando a cabo, difícilmente. Y cuando uno conoce la esencia del enfoque diferencial, definitivamente se da cuenta de lo que hablábamos. Todos cotidianamente deberíamos tener la capacidad de mirar la persona que tenemos al frente en cualquier tipo de momento, y mucho más si es un usuario, mucho más si es una persona que solicita nuestros servicios profesionales. Entonces, el enfoque diferencial, la doctora lo decía muy bien, está en la ley, y desde los años 90 que yo conozca ya es un elemento que obligatoriamente debería tener todo servidor público, porque la institucionalidad plena, incluyendo fuerza pública, sí o sí debe tener un tratamiento con enfoque diferencial. Sí, de hecho me permito pues hacer una intervención en este momento, y es que efectivamente todos conocemos el enfoque diferencial, todos sabemos lo que es el enfoque de género, la violencia basada en el género, pero pareciera que en la sociedad quedara o en el colectivo como un discurso y ya, como algo que está ahí y lo vemos lejos y allá se queda y es bonito, pero ahí está en la letra y ya, y no me lo mencionen más. Y resulta que no es así, no es así. Cuando te enfrentas a la realidad, y sobre todo ustedes que son estudiantes de Derecho, y lamento informarles que el ejercicio de Derecho es diferente a cómo nos lo enseñan, es a veces frustrante entender que eso que está escrito, esas garantías y libertades que nosotros tenemos en los instrumentos internacionales y en nuestra Constitución Nacional, muchas veces son violados por las mismas instituciones estatales. Y ahí es cuando se representa todo lo que tiene que ver esa estructura patriarcal, machista,
que la doctora María Susana nos explicaba muy claramente, y es precisamente el mundo parece dado para el hombre y por el hombre, ¿verdad? Relegando a otro género, pues a la diversidad como tal, y eso hace que efectivamente estas personas no se interesen. Claro que hay capacitaciones todo el tiempo. Por ejemplo, a los operadores de justicia se les está informando sobre todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Pero ¿qué pasa en Colombia? Que los derechos humanos parecen solamente ser el estudio de, y me perdonan lo que voy a decir, pero creo que es apropiado, y es ser el estudio de los izquierdistas, porque en ese sentido atacan a los defensores de derechos humanos. Estamos en una sociedad totalmente polarizada. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú hablas de defensa de derechos humanos? Cuando tú luchas por los derechos humanos, enseguida ya eres atacado como el comunista, el izquierdista, el guerrillero. Y eso precisamente es la dinámica de la sociedad colombiana. Y no es con el objetivo de criticar, sino con el objetivo de plantear sobre la mesa lo que verdaderamente ocurre en Colombia, y lo podemos ver ahora con la situación del paro nacional, en donde se atacan en redes guerrillero y paramilitar. Es decir, nosotros no nos dividimos entre guerrilleros y paramilitares, y por eso invito a que hagamos una reflexión, una concientización de lo que estamos viviendo actualmente, para que no volvamos a replicar esas conductas que tanto han dañado a nuestra sociedad, y para que podamos instruirnos, y no solamente desde la letra entender lo que es el enfoque diferencial y el enfoque de género y todo este tema de derechos humanos, sino también desde el ejercicio de los derechos humanos en comunidades vulnerables, en comunidades de extrema pobreza. No sé si, por favor, más preguntas. Tenemos 67 personitas conectadas. Sería muy rico por lo menos escuchar a varias de ustedes. Si hay alguna inquietud, algún aporte, alguna consideración. No se les olvide lo que Chomsky decía. Desde los jóvenes es el ejercicio del conocimiento, si no, no hay forma. La verdad absoluta no existe. Yo creo que Colombia está en una coyuntura muy particular y requiere de todos. Más allá de la movilización, el tema de la pandemia, el tema del sistema integral de verdad, justicia y reparación, un acuerdo de paz. Hay muchos elementos que nos toca afrontar, y más que todo ustedes, los más jóvenes que yo, que de verdad necesitamos de todos. María del Pilar. Y luego María José, por favor. María del Pilar, te escuchamos. Ya te escuchamos. Ahora sí, doctora, buenas tardes a la super invitada, la doctora Melina Paola. Estoy sin palabras, la verdad muy emocionada con el tema y con el manejo del tema. Es una cantidad de información que, bueno, en mi caso personal no lo tenía, tengo que admitirlo, y el desarrollo ha sido excelente, que me ha permitido como contextualizar de alguna forma el conflicto armado de nuestro país, y cómo las víctimas, y sobre todo las mujeres, porque aunque soy fiel seguidora del Centro de Memoria Histórica, el papel de las mujeres en Colombia ha sido preponderante, y han sido unas víctimas revictimizadas por toda la sociedad, no solamente los funcionarios públicos, no solamente los actores armados, sino desde el vecino, el familiar, la pareja. Entonces es impresionante, de verdad quería darles las gracias por este excelente tema, y por ser ustedes dos las que lo exponen y nos lo dejan tan claro. Y nos dice la doctora Melina, se capacita al funcionario público. Si nosotros hacemos una comparación entre nuestra
Constitución hermosa y la Carta de los Derechos Humanos y los Derechos del Hombre. La Constitución de nosotros es 100% garantista y siempre ha buscado proteger las cosas esenciales que son esos derechos fundamentales que permiten a la gente desarrollarse y tener una calidad de vida digna. Si nosotros tenemos esa Constitución, que para mí es hermosa, vuelvo y repito, tenemos un bloque de constitucionalidad que acogimos, que repite lo que nosotros ya teníamos o nosotros estamos repitiendo lo que ellos ya tenían, porque en Colombia es tan difícil proteger a las víctimas, no evitarles, porque desafortunadamente no, ya evitarlo indudablemente fracasamos, pero ¿por qué nos es tan difícil cobijarlas y hacerles ese tránsito por el trauma un poco menos fuerte de lo que es hoy en día? Porque no tenemos esa empatía con la víctima, no sé desde su punto de vista de las dos, ¿qué nos falta como comunidad? ¿Qué nos falta como abogados? Porque también ahí nos falta bastante. María del Pilar, pues gracias por lo que acabas de preguntar, porque, bueno, estoy que me hablo, porque eso que tú acabas de preguntar es algo que llevo años preguntándome. Yo tuve la experiencia de trabajar con la ARN, pues estuve trabajando con victimarios y luego trabajé con opción legal en tema de atención a víctimas y pude entender toda esta parte del conflicto armado y todo esta, pues de diferentes puntos de vista, que víctimas y victimarios, y también pues yo no soy víctima del conflicto armado, pero sufro con las víctimas lo que les pasa, porque muchas veces el verdadero obstáculo para que la víctima supere su condición de vulnerabilidad, y parece mentira, es el mismo Estado. Es el mismo Estado que creó la ley 1448 del año 2011. ¿Y qué pasa con esto? Y es que nosotros, como bien lo decías, tenemos una constitución hermosa, garantista de derechos y libertades. Tenemos una ley, la ley 1448 del año 2011, que si la leemos en conjunto es una herramienta idónea para que las víctimas alcancen su grado de vulnerabilidad. Pero ¿qué pasa en realidad? Y es que primero, la ley es muy reciente para un conflicto armado de mucho tiempo. O sea, es decir, las víctimas tuvieron que esperar mucho tiempo para que fueran reconocidas por el Estado como víctimas y también por la sociedad como víctimas. Segundo punto, considero que la ley 1448, si bien es cierto, es una herramienta idónea para la superación del grado de vulnerabilidad y el acceso a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, no es menos cierto que es una ley hecha para abogados. Sí me hago entender, cuando tú a la víctima no le puedes hablar de acto administrativo, porque es que la gran mayoría de víctimas en Colombia son de zonas rurales a las que prácticamente no han tenido un nivel alto de educación superior. Cuando la doctora María Susana decía que ustedes eran privilegiados por estar en un aula de clase, no estaba mintiendo, estaba hablando de la realidad que pasa en Colombia. Y lo vemos, yo he trabajado en comunidades vulnerables en diferentes municipios del Magdalena y sé lo que es la extrema pobreza por parte de esas comunidades. Y cuando tú quieres encajar esa ley de víctimas, que es perfecta a los ojos de un abogado, a esa víctima que está aquí, pues obviamente la víctima está en una condición inferior a esa ley, porque te habla de acto administrativo. Si el acto administrativo no es conforme a la solicitud o a los hechos victimizantes, pues tienes que presentar un recurso de reposición, de apelación. ¿Y cómo le explicas tú a una víctima que debe hacer esos recursos y cómo hacerlos? O sea, no se puede. La víctima no puede representarse a sí misma, porque es que la ley ya de salida, o sea, de entrada ya le está poniendo unas trabas, y es precisamente todo este ordenamiento jurídico, todas estas normas, todas estas jerarquías que, si bien son importantes para nosotros los abogados, en el momento en que vamos a hacer la representación y las entendemos perfectamente, las víctimas no la entienden perfectamente. O sea, las víctimas están desprotegidos.
Y por eso es tan importante, y yo rechazo mucho lo que son las violaciones contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales, porque muchas veces el Estado no llega a todas las zonas del país. Y son esos líderes sociales y esos defensores de derechos humanos quienes se encargan de proteger los derechos de sus comunidades. Son esas personas los únicos líderes que ven esas comunidades. Y por eso que preguntabas tú con respecto a qué nos falta, por qué no funciona, y no funciona porque la ley de víctimas está diseñada para una población que no existe, o sea, que si bien es cierto es víctima del conflicto armado, no tiene las herramientas suficientes. Por eso, desde Consultorio Jurídico, nosotros hacemos toda una serie de pedagogía con las víctimas del conflicto armado para empoderarlas en sus derechos y que se vuelvan replicadoras y líderes en sus comunidades a efectos de que ellas mismas puedan hacer valer sus derechos sin necesidad de un abogado. Y esto es necesario, ojalá se pueda hacer en otras zonas del departamento, porque es necesario que las personas dentro de sus comunidades se vuelvan líderes, se vuelvan protectores de los derechos humanos y tener un impacto positivo dentro de la comunidad. Por otra parte, también la ley de víctimas te otorga a ti una serie de garantías, pero mira lo que pasa, te otorga ayuda humanitaria, te toca te otorga indemnización administrativa, pero ¿qué sucede? Que la víctima, ¿cómo emplea esos recursos? Pues la víctima tiene necesidades y lo que hace es que los recursos que obtiene por parte de las ayudas humanitarias y por parte de la indemnización administrativa se vuelven su mínimo vital. Y obviamente, al no tener un proyecto o un emprendimiento o algo que lo permita salir de esa zona, obviamente esas ayudas y esas garantías solamente se vuelven como la manera de que la víctima pueda sobrevivir. Muchas gracias, doctora Melina, de verdad, por su disertación. A María del Pilar yo solamente le restaría decir, yo creo que es un problema político, de decisión política. Las víctimas no son responsables de defender sus derechos, ni de ser reconocidas, y mucho menos de ser reivindicatorias ellas directamente de sus derechos. Para mí es un problema político, es un problema de gobierno, a todas las instancias, nacionales, departamentales y municipales. Y sí podemos prevenir que haya víctimas, por supuesto que sí podemos prevenir. Es imposible que sigamos contando víctimas. Es imposible que desde el año 91, que finalmente hay una base de datos donde hay, comillas, unas víctimas, y la ley 1448 les hizo el favor de reconocerlas desde el año 85 para que después del 91 ya tengan reparación económica, cuando la ley 387 del 97 ya existía y la ley sentencia T025 estaba antes de la ley 1448. Definitivamente, cuando la Corte Constitucional dice con base en el estado de cosas inconstitucional, lo que nos está diciendo es: el gobierno es ineficiente, no hay decisión política y, con infinito respeto, el sistema judicial colombiano es profundamente frágil, profundamente frágil. Y todos los días aumentan las víctimas. Y cada vez es más complicado que sean reconocidas como víctimas, porque se presume que ya no hay guerrilla, que lo que hay es bandas criminales, y la banda criminal como concepto jurídico no tiene el más mínimo peso para ser la persona afectada por una banda, comillas, criminal, como víctima del conflicto armado, porque simplemente es, la mataron, el delincuente de la esquina, y eso no es verdad, no es verdad. Entonces yo creo que la cosa es mucho más compleja, es muy profunda, y lo que dice la doctora Melina tiene toda la razón. Formalmente, en manos de nuestros abogados, está la posibilidad de que la ley se aplique. Yo, como politóloga, no puedo hacer nada. Sí, yo puedo hacer un derecho de petición porque entro a Google, lo copio, lo pego, lo cuadro, lo que no me cuadre, pero a ver, ¿qué saco yo con eso? Nada. Yo tengo que acudir a un abogado, decirle, por favor, necesito esto porque me está pasando X, Y, Z. Y el abogado es el que te dice, mira, Susana, aquí, 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 aquí y acá. Entonces,
Si él no me apoya en ese sentido, pues no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces yo de verdad, de corazón les digo, es en manos de ustedes, es en manos de nuestros juristas, porque en Colombia hay norma para todo, hay ley para todo. Yo también soy muy fan de Antanas Mockus. Antanas fue mi profesor. Y Antanas tiene un artículo que habla sobre el divorcio entre ley, moral y cultura, ¿verdad? Y en ese artículo él lo que manifiesta es cómo si nosotros tuviésemos una cultura propia que nos dé identidad, que nos genere nacionalismo, y además de esa cultura tuviéramos principios, la ley no era necesaria. Porque se ve la norma como algo represivo, ¿cierto? Como que y si no cumplo, entonces me castigan. Como cuando estás educando a un bebé, ¿no? A un niño o una niña. Mira, o te portas bien o no te doy helado. Y si te portas mal, te acuestas a dormir y te quito el celular. Al niño hay que decirle, y a la niña hay que decirle que cada acción tiene una reacción. Y generalmente las reacciones a veces nos gustan y a veces no nos gustan. La guerra en Colombia continúa, cada día hay más víctimas. Es increíble que todavía, en vez de restar víctimas, porque ya superaron el estatus de víctima, hay que sumar y sumar y sumar víctimas. Y el discurso perverso de que ser víctima en Colombia es un negocio, con todo cariño. ¿Es en serio? Yo no me imagino la gente viniendo de una vereda del Catatumbo a una ciudad tan inhóspita como Cúcuta, que yo en plena charla haya un grupo de hombres venezolanos tratando de ganarse unos pesos a punta de brindar música. Eso duele, eso duele. Que una persona de una vereda abandone sus 5 metros cuadrados, dirán muchos, eso no es nada. No, sí es su casa, es su predio, es su parcela, es su gallina, es su marranito, son sus flores, es su cama. ¿A Cúcuta a qué? Donde no hay trabajo, donde el sistema de salud colapsado, donde el sistema educativo caótico, y es un negocio. ¿Es negocio ser víctima en Colombia? No, de verdad. Bueno, qué pena. A mí son esas cosas que, wow. María José y María Victoria levantaron la manito, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora María Susana, doctora Melina. Felicitaciones por su maravillosa disertación. Felicitaciones también por este espacio de esta clase o aula espejo, que permite poner de relieve los aspectos no solo desde la investigación, sino también de la realidad, porque es que a veces nos alejamos y, como muy bien lo decía la doctora María Susana en su intervención, nos deshumanizamos. Entonces también los que estamos en el área del derecho ya nos acostumbramos como al papel y a leer e investigar, pero nos vamos desarropando de la piel. Mi pregunta, bueno, no es tanto una pregunta, sino un consejo, una sugerencia. Yo he notado con preocupación, porque desde la Agenda 2020-2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cierto? Tenemos unas metas muy claras y muy puntuales, no solo para Colombia, sino inclusive para varios países que hemos suscrito o que no hemos adscrito a poder superar un estado de cosas que no nos permiten generar un desarrollo para una dignidad humana en distintos aspectos. En atención a eso, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el número 5, que habla acerca de la igualdad de género, y en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es un poco ligado a la disertación de la doctora Melina, que es el que nos habla o que nos trae a colación la paz, la justicia y las instituciones sólidas. ¿Cómo podemos hacer nosotros, doctora María Susana y doctora Melina, para poder unir esos, o sea, la sinergia de esos dos objetivos de desarrollo sostenible para poder crear desarrollo en nuestras comunidades? Porque es que, si me lo permiten, también no es posible que hoy nosotros aún estemos
tratando de que las personas accedan a este conocimiento, y me refiero al conocimiento para que sepan cuáles son sus derechos, porque hay personas que son víctimas y ni siquiera saben que son víctimas, ¿sí? Y entonces allí también tenemos un problema grave, que es el miedo, que es la vergüenza, que es también la represión a reconocer esa calidad, de pronto por alguna información en medios que no es adecuada, porque no se permite estos espacios para los lugares más recónditos en nuestro territorio nacional. Y entonces, tristemente, y a mí me da profundo dolor, tenemos aún esas personas que ni siquiera saben que son víctimas. Entonces, desde los objetivos de desarrollo sostenible, desde cada una de las normas, como muy bien lo acotaba la doctora Melina en su intervención, ¿qué podemos hacer nosotros? En el consultorio jurídico, pues, de las universidades tenemos un insumo gigante, porque es ingente los jóvenes que están en estos momentos, y que en lo personal también considero que ya tienen una mentalidad abierta y desarraigada de, ejemplo, los estereotipos de género, desarraigada, ejemplo, también de las situaciones de discriminación, del micromachismo, del macromachismo, pero ellos ya están empoderados. Pero ¿cómo hacemos para solidificar y llevar a esos lugares que aún no hemos podido? ¿Sí? Entonces, esa es como una preocupación, y pues me gustaría desde su experticia, desde su conocimiento, que también nos pudiesen aportar luces, porque bueno, este espacio es maravilloso. Yo comparto con la doctora Melina el gusto por precisamente ciertos temas que tenemos en común en derecho, y entonces pues les felicito primeramente por el espacio, y también que nos ayudaran a crear o a seguir creando esta concienciación. Y me gustó mucho que la doctora María Susana trae a colación al señor Paulo Freire, que bueno, que es la pedagogía del oprimido, y últimamente su pedagogía de la indignación también, que son unas cartas que publica su hija, y que también es un texto que creo que todos debemos revisar en algún momento. Está abierto para todos, ¿sí? Porque la educación es para todos. Entonces, muchísimas gracias, doctora María Susana y doctora Melina, nuevamente felicitaciones. Gracias, doctora María José. Bueno, yo voy a comentar algo desde la experiencia que he vivido como abogada en consultorio jurídico. Cuando yo hablaba de las mujeres esterilizadas dentro del marco del conflicto armado y tuve la oportunidad de hablar con ellas, yo les decía, eso es un delito. Y ellas dijeron, pues como eso es algo tan normal, como eso ocurría en el barrio, como eso ocurría en el municipio, y en serio es un delito. Es decir, cuando a ti te preguntan, ya una mujer que la han esterilizado forzadamente, si eso es un delito y se asombra de que sea un delito, tú entiendes que la educación y hacer pedagogía es el mecanismo idóneo para avanzar en la igualdad de género. Nosotros como mujeres hemos normalizado, y me incluyo, porque de alguna manera hemos normalizado y naturalizado esa estructura machista y patriarcal en el cual a la mujer nos cuesta un poco más ascender de la misma manera en que lo hace el hombre. Y yo me siento identificada a veces en esas situaciones, porque a pesar de que tengo un esposo muy comprometido con la igualdad de género, pues tengo un hijo. Y cuando las mujeres tenemos hijos y tenemos un ambiente en la casa, también nos cuesta un poco aún más en cuanto a ascender de manera equilibrada, de manera igual que lo hace el hombre. Yo he encontrado, y en la pedagogía, y ahora que hablaba la doctora María José con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, y es evidente que la pandemia por COVID-2019 ha retrasado un poco esas metas. ¿Y por qué las ha retrasado? Porque nosotros en esta pandemia, digamos, si bien es cierto, el gobierno dijo cuarentena, la cuarentena le tocó a las mujeres, a las niñas, niños y adolescentes con sus agresores. Nosotros hemos visto casos en donde se ha recrudecido toda esta violencia intrafamiliar, toda esta violencia de niños, en contra de niños, niñas y adolescentes, precisamente porque muchas veces el colegio u otros escenarios eran donde ellos podían descansar de sus agresores. Sin embargo,
Esto es de preocupación y es de preocupación por la comunidad internacional. No es solamente un problema de Colombia, es un problema, digamos, que de Latinoamérica como tal, porque pues la cultura y es muy parecida. Pero en esta ocasión yo muchas veces me hacía una pregunta y es, por ejemplo, yo conozco que existen unos derechos de las mujeres, ¿verdad? Conozco la Convención de Belém do Pará, pero cuando iba a esas comunidades vulnerables y que no tenían ningún grado de escolaridad, me preguntaba, y en donde muchas veces el Estado no llega, me preguntaba, ¿cómo enseño yo la Convención de Belém do Pará? ¿Y cómo le digo yo a esta mujer que tiene unos derechos? Entonces, por eso es necesario hacernos, y siempre se lo digo a mis estudiantes, el conocimiento no sirve de nada si no es puesto al servicio de los demás, porque es necesario y que nosotros creemos una pedagogía, creemos una educación dentro de nuestras comunidades que pueda replicarse entre ellas mismas y puedan sobresalir ellas como colectivos. ¿Qué pasa con las mujeres víctimas del conflicto armado? Tienen una capacidad de resiliencia, tienen una capacidad de entender las cosas porque, claro, lo necesitan, lo requieren con urgencia, se ha vuelto una necesidad. Ahora muy bien lo decía la doctora María Susana, no podemos estigmatizar a las víctimas. Muchas veces se consideran las víctimas como ciudadanos de segunda categoría. Yo he escuchado personas que han dicho, por ejemplo, estas expresiones, ay, es que las víctimas con esos desplazados con tantos hijos que tienen, y cuando escucho eso, no me lo creo, porque el discurso siempre es la protección a las víctimas, etcétera, pero cuando las ven se molestan, cuando las ven en un semáforo se molestan, cuando ven a ciudadanos venezolanos se molestan, desconociendo todas esas personas que acogió Venezuela cuando aquí estaba la época del conflicto armado y que era bastante preocupante. ¿Cuántas personas, cuántos colombianos no acogió Venezuela durante el marco del conflicto armado? Nosotros tenemos más de 9 millones desplazadas y como lo decía la doctora María Susana, en vez de bajar esas estadísticas, han subido las estadísticas. No podemos hablar de un posconflicto porque estamos en un conflicto armado. Y todavía, y si estamos en un conflicto armado y podemos ver en los indicadores, en las estadísticas, el Putumayo, el Cauca, Santander, son departamentos que están viviendo todavía el conflicto armado y, como lo decía también la doctora María Susana, bandas criminales. No se le puede llamar bandas criminales. Estamos en un conflicto armado. No podemos hablar de posconflicto jurídicamente. Frente a esa situación, nosotros tenemos y hemos logrado, por parte del consultorio jurídico, estar en cada municipio del departamento del Magdalena, con el objetivo de hacer líderes, de crear líderes dentro de sus comunidades, que si bien es cierto, nosotros los abogados en estos momentos por la condición que está viviendo Colombia, somos un gran apoyo a todas estas víctimas del conflicto armado. Las víctimas necesitan empoderarse en sus derechos, entender que delitos, por ejemplo, de esterilización forzada, entender que los golpes, entender que el embarazo forzado, que la prostitución forzada que vivieron son delitos y deben ser condenados. Y este tipo de escenarios sirven para eso, para que las personas puedan entender lo que es la violencia basada en el género, para que podamos lograr una igualdad real entre hombres y mujeres. Si vemos las cifras del DANE, es preocupante. El 42% de la población colombiana se encuentra en la pobreza. Y eso indica que efectivamente, claro, el pueblo se sienta indignado y por eso es que podemos encontrar todas esas marchas y todo ese clamor de dignidad que está haciendo el pueblo y que no le importa el tema del COVID porque es que ya es la dignidad. Como lo decía la doctora María Susana, es que la dignidad, ¿cómo haces tú para tener una familia, para decir me voy a resguardar y me voy a encerrar por el COVID teniendo todas esas necesidades básicas? Entonces, es un gran trabajo que tenemos
las personas que trabajamos con comunidad vulnerable es una gran tarea, es un gran reto que tenemos y es precisamente lograr que esas personas conozcan cuáles son sus derechos y que puedan dentro de sus comunidades replicar esos derechos y replicar todas esas acciones y herramientas jurídicas que el Estado le ha concedido para que puedan lograr esa materialización de derechos. Bueno, un aviso parroquial. Les pedimos por favor a los asistentes si pueden llenar la encuesta de evaluación del encuentro. Está en el chat del evento. Tenemos a María Victoria Tapia. Gracias por esperarnos. Te escuchamos, María Victoria. Bueno, muy buenas tardes para todos los presentes. Cordial saludo desde el Consultorio Jurídico de la Universidad del Magdalena. En un primer momento, agradecerles el espacio que cada día se muestran más necesarios y felicitarlas a ambas por una excelente ponencia. La verdad es que estos temas cada día los abordo con más sentimiento. Mi pregunta va relacionada con las mujeres líderes dentro de la implementación de la ley de víctimas, es decir, cuál sería ese papel que desarrollan las mujeres líderes en la implementación de la ley de víctimas. Y una pregunta que va conectada es cuáles son aquellos factores o aquellos aspectos que se estructuran como un obstáculo para que estas mujeres se desarrollen dentro de este tipo de escenario de liderazgo. Muchas gracias. Gracias a ti, María Victoria, de verdad muy amable. A ver, el liderazgo de las mujeres se ha venido dando desde hace muchos años. Hay una mujer que yo admiro profundamente y es del año 1791, que es Olympe de Gouges, que tradujo los derechos del hombre y del ciudadano a los derechos de la mujer y de la ciudadana, y por eso fue guillotinada. A partir de ello, creo que todo lo demás hemos sido cocinadas en aceite hirviendo por brujas, y creo que seguimos siendo vistas de esa forma. Las mujeres líderes desde las organizaciones de víctimas creo que se han dado la pela, han expuesto su vida, sus familias, sus hijos, sus parejas. Muchas de ellas terminan sin pareja porque sus maridos se dedican o ya no las ven o simplemente ya ellas no paran en casa y obviamente no cumplen con el rol de la esposa amable, sumisa, gentil, que cocina rico, pone la casa bonita y está atenta a los niños. Entonces las mujeres líderes sí existen, hay grandes organizaciones de mujeres líderes, de víctimas, de mujeres abusadas sexualmente, de mujeres desplazadas, de mujeres que han perdido territorio. El tema de restitución de tierras, que también tiene que ver con la ley 1448, y el tema de mujeres, la reforma agraria del año 60 y algo, le dijo por primera vez a las campesinas en Colombia, sí tienen derecho, es posible que a ustedes se les reconozca la titularidad jurídica sobre un predio, pero esas mujeres hoy, que entre comillas tenían o tienen un predio, a la hora de la verdad vuelve y el tema de hace dos preguntas, nuestro sistema jurídico es profundamente oprobioso, si me lo permiten, y lo digo con infinito respeto, porque si no es uno, es dos, si no es dos, es 3, 4, 5, 10, 101 E, A, J, Q, L de requisitos para reconocer X, Y y Z. Y obviamente pues a las mujeres les cuesta trabajo. Entonces, el liderazgo existe, el liderazgo se da, el liderazgo funciona, son muy lindas, son hermosas mujeres, ya algunas llevan trasegando en el tema de los derechos fácilmente 20 años, empezaron cuando tenían 30 y ahora ya tienen 50, otras empezaron a los 40, ya tienen 60. Haz de cuenta como el fenómeno de las mujeres de la plaza, las madres de la Plaza de Mayo en Argentina. Son mujeres que buscan sus hijos, son mujeres que defienden los derechos de sus familias, de ellas, de sus hijas, de sus nietos. Son la primera línea de la movilidad por la reivindicación de derechos. Respecto a la pregunta anterior de la niña que nos decía acerca de los objetivos de desarrollo sostenible,
Hay una corriente que se está dando bien interesante y está llegando a Latinoamérica, que es el ecofeminismo en la relación mujer-territorio. La humanidad hoy está a portas de volverse una humanidad infértil, dado que las mujeres en edad reproductiva son las que más mueren, las que son más asesinadas, son las que más desaparecen, o las que más se enferman, o las que definitivamente dejan de estar. Y nos estamos volviendo un planeta viejo. La relación de la mujer como dadora de vida y del territorio como dador de vida, porque en el territorio tú encuentras agua, encuentras comida, encuentras vida, encuentras oxígeno. Y si no cuidamos el territorio y no cuidamos las mujeres, y no por abanderar ningún tipo de feminismo, les juro que de verdad no se trata de eso. Pero si no caemos en cuenta de muchísimos fenómenos a nivel planetario, cuando hablamos de un desarrollo sostenible más no sustentable, ¿y eso qué significa? Tiene una gran diferencia, donde en Colombia el modelo económico de producción es absolutamente extractivo. Entonces, que viva el petróleo, que viva el carbón, que viva el oro, la ganadería extensiva, pare de contar. Que vivan los ríos para que se vuelvan navegables o se vuelvan hidroeléctricas. Que vendamos el oxígeno y la poca agua dulce que queda, que el Amazonas que nos corresponde a Colombia ya no exista, ya no sea pulmón del mundo. Eso nos está indicando que cuando hablamos de enfoque diferencial, cuando hablamos de la guerra, cuando hablamos de mujeres y hombres, y cuando hablamos de mujer particularmente, es un llamado, casi un grito, de muchas mujeres, incluyéndonos a las presentes, que al lado de muchos hombres, incluyendo a los presentes, necesitamos de verdad mirar Colombia, nuestros territorios, como uno solo. Que la Universidad del Magdalena se junte con la Universidad Simón Bolívar y más que en un momento agradable y académico, generemos investigaciones conjuntas, intercambio de profes, intercambio de estudiantes, que nuestros estudiantes puedan ir, sus estudiantes puedan venir, que haya acogida, que haya discusiones fuertes, respetuosas pero fuertes sobre realidades territoriales, porque es que no es la costa, el centro, los Santanderes, o sea, siempre estamos fracturándonos en pedacitos y no somos unidad. Más allá de si yo amo o no a Uribe, miren, eso es como cuando ustedes me ven tomando café. Yo amo el café, pero hay gente que dice, yo no tomo café. No tomes café, yo te doy agüita aromática, te preparo un juguito. No hay problema. Tomemos tú tu jugo y yo me tomo mi café. Pero los dos juntos, tomando jugo y café, podemos avanzar en algo. Entonces, es como... Hay muchas cosas que son reales, existen, y solo requieren es un poquito de ganas y de juntarnos. Si no nos juntamos, de verdad, rico el encuentro. Gracias por aceptar la invitación, doctora Melina, sus compañeros, sus colegas, profesores, estudiantes de las dos universidades del Magdalena y la Central del Caribe o la Autónoma del Caribe, a nuestros estudiantes de la Simón Bolívar, a los profes de la Simón. De verdad, es un escenario bonito y amable, ¿cierto? Y todo el mundo salió contento. Y